Y si mejore un poco más la transmisión. Para los que están en YouTube, por favor, también me escriben si se escucha bien o cómo me están escuchando, ¿de acuerdo? Bien. A ver, por acá también me están llegando los mensajitos. Sí. Ok, mis talentos. Continuamos entonces. Muchas gracias. Aquí acaba de comenzar la grabación. En este caso estamos entonces, para que quede en la misma, estamos hablando el archivo número 6, lo cual encontramos en la plataforma, ¿sí? En la plataforma talentos.profe.harold. Nos vamos a posicionar en el módulo número 3, ¿sí? Qué pena repetir esto, pero como no lo había tenido en la grabación, pues me es importante mencionarlo. Entonces, módulo número 3 y después del módulo 3 estamos abriendo el archivo de referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Sí? Una vez abierto este archivo, vamos entonces a encontrarnos esta primera hojita. Vamos a estar explorando entonces qué es una referencia como una definición y decirles entonces que hay tres principales referencias, que son la relativa, la mixta y las absolutas, y que la mixta a su vez tiene dos tipos de referencia, que es la relativa para columna y relativa para fila, que lo estaremos viendo entonces en breve. La conclusión o lo que vamos a lograr es que simplemente con el hecho de escribir acá, porque ya lo estamos en un ejercicio anterior, lo hicimos, que con el control enter se llenara toda la matriz. La intención es que con solo un control enter se llene toda esta matriz. Con solo escribir la referencia se llene toda esa matriz. ¿Y qué hace eso? Repito, el propósito final es que hagamos esta tablita de multiplicar, ¿sí? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, ¿cierto? 3 por 3, 9. Entonces, mire que la intersección en este caso, del multiplicador, nos va a permitir entonces encontrar el resultado, ¿sí? Muy bien. Nos paramos entonces en la hoja, estamos en la hoja referencia relativa y estamos viendo entonces cómo yo, tan solo con el hecho de escribir, acá lo voy a corregir incluso, borro acá, le digo rápidamente, solo con el hecho de seleccionar esto, seleccionar y comenzar a escribir la fórmula que es A2 más B2 y presionar Control Enter, inmediatamente se llena todo. Entonces esto es incluso más rápido que tener que arrastrar o utilizar el controlador de relleno, ¿sí? Pero se va a volver un hábito que usted seleccione de una vez qué rangos necesita calcular y con Control Enter poderlo llenar o poderlo entonces, digamos, calcular. ¿Listo? Este sería entonces una forma de lograr este ejercicio. Luego de ello, voy a posicionarme acá, luego de esto, vámonos un poco más abajo, ya que alcanzamos a comprender. Ah, bueno, por cierto, recordemos, este punto, esto no está malo. Estoy sumando texto con números, entonces por eso me sale un error de valor, pero si ven la referencia está totalmente buena. Recuerden algo particular acá para lo que vamos a empezar a ver abajo, y es que cada vez que yo entonces estoy utilizando una referencia relativa, inmediatamente ya va incrementando, ¿sí? Recuerden que yo acá escribí A2, B2, pero miren que al final quedó A5, B5, ¿sí? Muy bien, sigo bajando, vamos a seguir bajando, y ahora entonces nos vamos a posicionar, por favor. Creo que se me escuadra un poquito esto, pero ya vamos a bajar para comprender entonces ese uso de esas referencias relativas. ¿De acuerdo? Vamos a bajar por favor hasta la fila 23, donde hay un pequeño ejemplo. ¿Sí? En fila 23 hay un pequeño ejemplo y los vamos a posicionar donde está Argentina. Bueno, en este caso señala como en color rosadito, sí, Argentina, entonces nos vamos a posicionar acá. ¿Sí? Muy bien. Si yo les pregunto, díganme por favor, ¿cuál es la referencia? ¿En qué posición está Argentina? Ustedes que me responden. La C24. Perfecto. Entonces ellos están solo escribir. Igual. Ahí está. Igual. C24. Obsérvese que al darle Enter me trae como una copia de lo que está allá en esa celda. Si yo acá Argentina lo cambio por, qué sé yo, digámoslo así, vamos a colocar otro país acá, digamos España. ¿Sí? Inmediatamente obsérvese que se actualiza acá. Eso es referenciar, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí nada nuevo, pero ahora notemos cómo yo puedo traer las referencias que están arriba y abajo con solo haber escrito C24. Entonces, para esto presten mucha atención acá para que podamos entender rápidamente el concepto de referencia relativa y seguir avanzando. Nótese que está el número 24. Si yo
escribo una referencia o, en este caso, arrastro el controlador de relleno hacia arriba, las referencias tienden a disminuir, ¿sí? Mientras que si yo arrastro una referencia hacia abajo, tienden en este caso a incrementar, ¿sí? Entonces, si yo arrastro la referencia una casilla arriba, pasará de 24 a la 23. Si yo arrastro una casilla hacia abajo, pasará de la 24 a la 25. ¿De acuerdo? Eso es muy sencillo, pero recuerden que a partir de ahí vamos subiendo un poquito el nivel. Eso con respecto a la fila, al número. Vamos a probar si es verdad o no. Entonces, yo arrastro hacia arriba y noten que aparece Perú, pero aparece Perú porque disminuyó una fila, en este caso 23, y si arrastro hacia abajo, a pesar de decir allá 24, nótese que incrementó una fila, ¿sí? Esto lo hace automáticamente Excel, de forma predeterminada Excel hace esto y a esto se le conoce como una referencia relativa, pero lo estamos viendo es por la fila, porque la fila está incrementando, ¿sí? Muy bien. Ahora, pasa lo mismo de izquierda a derecha. Si yo muevo el controlador de relleno, en este caso para vaca en Argentina, muevo el controlador de relleno hacia la derecha, va a incrementar una columna, ¿sí? Entonces va a incrementar una columna, ¿sí? Si yo lo muevo hacia la izquierda, va a disminuir lo que sería una columna. ¿De acuerdo? Entonces, si muevo a la izquierda disminuye, si muevo a la derecha incrementa. ¿En qué columna estoy señalando en este momento? No en la que estoy parado, porque estoy parado en la H. No me importa la columna donde estoy actual. Me interesa la columna que estoy referenciando. En este caso dice que es la columna C. Mis talentos. Antes de hacerlo, entonces, cuando yo pase a la columna I, ¿qué referencia va a ser? Vamos a ver si me están comprendiendo. ¿Cuál? De 24. Muy bien. Excelente. Mire, ¿por qué de 24, Harold? Porque lo que le acabé de decir, si yo me muevo hacia la derecha, va a incrementar una columna, o en este caso una letra. De la C sigue la D, de la D la E y así sucesivamente. Pero si yo me regreso, si yo me voy a la siguiente referencia, o sea, la anterior, a la columna anterior y arrastro, entonces, ¿cuál me va a aparecer acá? ¿Cuál me aparecerá? Muy bien. B24. Es correcto, B24. ¿Por qué? Porque va a disminuir una columna. C, B. ¿Listo? De la C paso a la B porque estoy arrastrando. Miren qué tan sencillo es esto entonces. Si me muevo hacia la derecha, incrementa una columna, quedan de 24, por eso me aparece Uruguay. Si me muevo hacia la izquierda, disminuye una columna, por eso me aparece Bolivia. Y alguno dirá, pero profe, ¿y por qué aparece Bolivia? Porque es que si me voy a buscar qué hay en B24, entonces yo hago eso, hago el ejercicio. Me voy y busco qué hay en B24. Columna B, fila 24, y esa intersección me está mostrando entonces que estoy paradito en toda la celda B24, que dice Bolivia. No es más que eso. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, mis talentos? Ok, para que me levantan el pulgar. Muy bien, excelente. Entendido entonces este punto. Así entonces es como funciona una referencia relativa. Vamos a hacer unos ejercicios y nos vamos a parar rápidamente en la fila 37 para hacer el ejercicio. ¿Listo? Rápidamente para mirar si alcanzamos a comprender. ¿Vale? Dice lo siguiente acá. Harold, mira, tengo 3 casas. A cada casa le tengo un largo y a cada casa le tengo un ancho. Para yo saber cuántos metros cuadrados tiene cada casa, tengo que multiplicar el ancho por el largo o viceversa, ¿cierto? Acá pues el orden no importa, porque no se va a alterar el resultado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para hacer ese cálculo de cada uno de ellos? Pues vamos a hacerlo. Nos paramos entonces en la G38 y comenzamos. Esto es igual a, y seleccionamos las celdas donde está el largo. ¿Quién me dice cuál es el largo que tenemos inicialmente? 38. C38, muy bien. Le ayudo con lo más difícil, colocar el asterisco para decir que es una multiplicación.
¿Y por qué lo vamos a multiplicar? ¿Por qué es referencia? Denme el nombre de la referencia. D38. D38, excelente. Eso es, miren, ahí está. C38 por o asterisco D38. Eso es todo, vea. Nuestro resultado final es 68,85 metros cuadrados. Ese es nuestro resultado final. ¿Sí? 68,5 metros cuadrados. Listo. Mis talentos. Deme un momento, yo cierro esto por acá que está generando bastante consumo del ordenador. Muy bien. Así entonces vamos a hacerlo con los demás. Vamos a calcular cuál sería su, cuál sería sus metros cuadrados cada casa. Vamos para la siguiente casa. ¿Sí? Yo lo puedo escribir cada uno, pero lo que acabamos de aprender es que yo lo puedo hacer simplemente ahí como está y arrastrar. Con el O controlador utilizar, de relleno. o si no vamos a utilizar controlador de relleno, ¿cuál sería el comando? Control Enter, ¿recuerdan? Control Enter, ¿sí? Entonces yo también con Control Enter podría haber seleccionado esto, escrito la fórmula y presionar Control Enter para que se llene todo. De la casa 1 tiene esto, la casa 3 vemos que tiene más metros cuadrados, vean, ¿sí? Y obsérvese que nada más escribí la primera, no tuvimos que escribir las otras. Eso entonces es una referencia relativa, ¿sí? Ahí lo tenemos. Mis talentos, eso es todo. No tenemos más entonces que ver allí. Yo creo que aquí hay otro ejemplo, pero no es importante actual, pues como para esto, para que podamos seguir avanzando, lo que sería la referencia absoluta. Jamie, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Lo que sucede es que en el momento en que señalo de la casa 1 a la casa 3, el comando control enter no me funciona. Excelente. ¿Ya habías escrito la fórmula? ¿O apenas las estabas escribiendo? Sí, la fórmula ya la tengo. No, Ok, ya la tengo. Pero pues perfecto. tampoco en el primer ejercicio me dio. Bueno, excelente. Jamie, préstame mucha atención porque vas a aprender entonces algo adicional a esto. Gracias a lo que le pasó a Jamie, miren esto. Cuando yo ya he escrito una fórmula y vuelvo a seleccionar todo y vuelvo a colocar igual, se me va a borrar toda la información. Entonces uno es, no, pues qué gracia uno ya haber hecho la fórmula, seleccionar y volver a hacerla porque se borra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solo dejen la primera, para los que ya lo hicieron, borren por favor las dos, la casa 2 y la casa 3. Bórrenla por favor para que hagamos el ejercicio bien chévere acá, ¿sí? Y nos vamos a posicionar vamos a seleccionar desde la casa 1 hasta la casa 3. Vamos a seleccionar todo ese pequeño rango. ¿Listo? Seleccionémoslo todo, por favor. Listo. Ahora voy a ir a mi teclado, mi super teclado gamer. ¿Dónde estará mi teclado? A ver, yo creo que lo cerré. En un momentico yo trato de abrirlo. Ay, se me cerró. Listo. Qué pena, voy a abrirlo por acá nuevamente. Teclado. Está acá. Aquí está. Tecla, listo. Resulta que en la parte superior hay una tecla que sería la tecla F2, ¿sí? Tecla de función F2. Recuerden que quienes no les funciona directamente F2 tendrán que presionar una tecla en su teclado portátil, solo para quienes tengan portátil, que sería en la parte de abajo que aparece la tecla FN. Entonces, ¿qué les toca hacer? Presionar primero FN y luego F2, ¿sí? FN y F2. ¿Qué hace esto? ¿Quién ya lo intentó y me dice qué acabo de pasar? O sea, ya usted selecciona y presiona F2. ¿Qué acabo de ocurrir? Me muestra la fórmula. Excelente. Nos muestra la fórmula. Ahí está. C38 por D38. Eso quiere F2. Control enter. F2. Ah, exacto. Ahí sí ya presionamos Control Enter. Muy bien. F2, pero sí quiero que lo tengan en sus apuntes. Recuerden escribir estos apuntes, apuntes o comandos para sorprender a nuestros jefes. Entonces, aquí vamos a colocar el comando y vamos a decir, bueno, Excel, dime qué pasa o qué hace cuando yo presiono F2. En este caso, ¿qué hace? Nos permite cambiar el nombre o renombrar o editar una celda. Es haga de cuenta como si le diéramos doble clic.
Pero F2 entonces es como que te ahorra el doble clic para simplemente un solo toque y te renombra, ¿sí? Para los que, gracias a la participación, por cierto, de Jamie, les voy a mostrar esto, por ejemplo. Voy a ir rápidamente a mi explorador de escritorio, ¿cierto? Vamos a les por acá, voy a entrar a nuestra carpeta que tenemos del curso de Excel y les voy a mostrar por acá, ¿sí? Aquí está. Obsérvese esto. Si yo quiero cambiarle el nombre a un archivo, ¿sí? A un archivo que yo tenga acá, yo simplemente le podría decir acá clic derecho, ¿sí? Y cambiar nombre, ¿cierto? O por acá arriba también dentro de la forma como veo los iconos, por acá en la ficha inicio, está que cuando me pare en un archivo le puedo presionar este botón que dice cambiar nombre, ¿cierto? Pero mire que ahí me dice, Harold, también puedes presionar F2. Entonces F2 me sirve para cambiar el nombre dentro de Windows, dentro de un sistema operativo. Me permite a mí hacerlo. Por ejemplo, yo dice acá Touchpad, presiono F2 y ahí puedo cambiar el nombre. Mire que solamente presionando esa tecla. Entonces, si en nuestro explorador hace eso, en Excel hace lo mismo. Me permite cambiar o modificar o editar el texto que tenga una celda. Entonces ya que hicimos esto, ahora sí, por favor, presione Control Enter y Jamie, cuéntame si nos funcionó. Sí, no, ¿cómo le fue a Jamie? Los señales, le di FN y F2, le doy Enter, pero no me da. Pero no recuerda, hace esto, selecciona el rango Jamie, ¿cierto? Presiona la tecla F2 sin Sí, FN, eso por sí. favor. Inténtalo así. ¿Solamente hay que, Presi- perdón? Presiona F2 sin presionar FN y dime si te permite modificar los datos. Si solamente coloco F2, me permite subir o bajar la luz Ok, de mi entonces sí portátil. debes de buscar, perfecto. Ya identificamos que sí o sí tienes que presionar la tecla FN. Entonces presiona FN y sin soltar FN presiona F2. Y dime si ahora sí funciona. Ahí me permite ver la fórmula, sí. Excelente, ahora sí puedes presionar Control Enter. Muy bien. Gracias, Jamie. Ahí podemos ver entonces que a Jamie ya diría yo que le ha funcionado. ¿Listo? Ay, profe, no. Ah, ¿No sí, sí, qué? sí, ya, ya, ya. Perfecto. Gracias. Ok, listo, Jamie. Gracias a ti. Voy a bajarte la manita para que no le vaya a cansar por acá. No, sí, 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 ya, ya. Perfecto, profe. Gracias. Perfecto. Listo, mis talentos. Vámonos entonces ahora con el otro ejercicio. Vámonos a parar, por favor, en la hoja referencia absoluta. ¿Sí? Vámonos para la otra hoja llamada referencia absoluta. Referencia absoluta. ¿Estamos bien ahí? Me dicen, por favor, estamos ok. Estamos en la hoja número 3, referencia absoluta. Muy bien, veo pulgarcitos arriba. Excelente. Leamos un poco qué nos dice entonces referencias absolutas, qué es lo que es. Dice así, una referencia de celdas absoluta en una fórmula como por ejemplo A1 siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, de referencia absoluta permanecerá invariable, ¿sí? En otras palabras, ¿qué hace esto? Esto nos va a permitir a nosotros que independientemente de donde nos posicionemos y demás, la referencia permanezca, ¿sí? Ese es su principal, digámoslo, atributo que tiene una referencia, en este caso, absoluta. Vamos a hacerlo. Ya ustedes en algún momento me llegaron a hablar de ella, me hicieron señitas de ella, me hablaron un poco acerca de lo que hace. Hoy vamos a comprenderla y la vamos a entender muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces dice así, para hacer este ejercicio, yo simplemente quiero que identifiquemos entonces cuál es el resultado del valor y cuál es el IVA. ¿De acuerdo? Es algún ejercicio muy simple. Entonces vamos a utilizar algunos comandos que ya hemos utilizado o que hoy vamos a recordar o aprender y llegamos entonces al ejercicio del IVA. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cómo haríamos el cálculo del valor, por ejemplo? ¿Cómo haremos el cálculo del valor? Démelo por favor en forma de referencia. Muy bien, colocamos el Bueno, signo igual
¿Y qué celdas hacemos para la multiplicación de este ejercicio? ¿Cuál sería acá? Igual. Muy bien, B4, C4 asterisco, por C4. C4. Sí, exacto. Ahí vamos a hacer la multiplicación. Miren, ahí está, 3000. ¿Listo? ¿Podemos utilizar el controlador de relleno o podemos utilizar control enter? Más rápido para mí en este momento, doble clic al controlador de relleno porque no seleccioné primeramente el rango. ¿Listo? Entonces, obsérvese que ya tenemos los valores OK. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle formato de moneda. ¿Quién me recuerda el comando para formatos de moneda? ¿Cuál es el comando para formato de moneda? Muy bien. En este caso vamos a presionar Control, Shift y 4, ¿cierto? Con eso obtenemos el formato de moneda. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces así. Vamos a presionar acá. En esta selección, Control Shift 4 y ahí tiene mi formato de moneda. Bueno, en este caso tengo una pequeña configuración que debo hacer, ordenar todavía en mi computadora, pero ahí está. Ya lo puse en pesos, como quien dice, colombianos. ¿Listo? Bien, ahora que ya tenemos este de acá, hagamos lo mismo en precio. ¿Quién recuerda cuál sería el comando para hacerlo también en precio sin necesidad de presionar Control Shift 4? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Cuál sería la tecla que tengo que presionar para que inmediatamente me utilice el último comando empleado? ¿Cuál sería? F4. Excelente, Ángela. Muchas gracias por tu participación allí. Excelente. Miren, recordemos que cuando yo ya he utilizado un comando y quiero volverlo a repetir, apréndanse mucho utilicen este F4, ¿sí? Esto me permite volver a aplicar un comando que ya había utilizado. ¿Cuál fue mi último comando? Colocarle formato de fecha, perdón, formato de moneda. Y si la moneda que tengo es, en este caso, peso colombiano. Entonces, si presiono F4, noten que ya no tengo que cambiarlo a euros, de euros a peso colombiano, sino que ya ahí está aplicado. Perfecto. Entonces, ya aquí estamos simplemente recordando lo que es Control Shift 4 para colocar formato de moneda, F4 para recordar entonces esa aplicación. Y ahora lo que sigue, mis talentos, es utilizar o aplicar lo que sería el IVA. ¿Sí? ¿Cómo se aplica ese IVA? ¿Cómo vamos a utilizar la aplicación del IVA acá? Entonces, para eso nos vamos a posicionar justamente en esa celda E4. Vamos para la celda E4, ¿sí? Y en E4 vamos a multiplicar el valor total por el 19%, ¿cierto? Entonces, ayúdenme con la referencia para lograr esto, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que también pueden participar por el chat, para aquellos que les da penita abrir el micrófono. O pueden escribir también por YouTube, ¿cierto? Que estoy también ahí atento a los chats. Cuéntenme entonces, ¿cuál sería el comando acá? ¿Cuál es? Perdón, comando no, ¿cuál es las referencias para hacer la multiplicación? Igual, muy bien. Sí. B4. B4. Perdón, D4, muy bien, D4. No, D4. Sí, ahí está, D4 por B1. B1. Perfecto, ahí está, excelente, ¿sí? Ahora bien, noten que cuando le damos Enter, da 570, ¿cierto? Hasta ahora nada nuevo acá, pero cuando procedo entonces a arrastrar a la siguiente celdita, noten lo que pasa, que es 0, como que no hay nada. ¿Por qué? Porque resulta que esta referencia se me acaba de bajar a la siguiente fila. Entonces yo necesito detener eso, necesito que B1 nunca cambie. Mire que se fue para B2, necesito que se mantenga en B1. Para lograr entonces esto, voy a borrar acá, nos vamos a posicionar en esta celda y lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar antes de la B, que sería la columna, y antes del 1, que sería la fila, el signo de dólar. Es decir, en otras palabras, que vamos a colocarle signo de dólar antes, a la izquierda de la columna y a la izquierda de la fila. Entonces colocamos acá signo de dólar y acá signo de dólar. ¿Listo? Esta sería una forma de hacerlo manualmente.
Listo. Con esto yo arrastro y obsérvese que mantuve la referencia B1. Nunca me cambió. Se mantuvo, se quedó fija. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos mantener una referencia totalmente absoluta, anclada, amarrada, enyerbada, no sé, cualquier término que usted le quiera dar a ello, pero en este caso se nos queda pues ahí fijita o fija la referencia. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, mis talentos? ¿Fácil o no? ¿Cierto que sí? Muy bien, Viviana ahí nos levanta el pulgar, muchas gracias. Mis talentos, entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer ahora con esto? Vamos nosotros a aprender cómo trabajar la referencia absoluta sin necesidad de escribir el signo de dólar, ¿sí? Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Noten esto. Supóngase que yo tengo varias referencias. Voy a escribirlas hacia al azar. Esta, más esta, más esta, más esta, esta, más esta, más esta, ¿sí? Miren todas las referencias que tengo. Supóngase que fueran muchas más, ¿sí? ¿Usted se imagina cuánto tiempo el profe Harold se puede gastar escribiendo a cada lado izquierdo el signo dólar? Acá, acá, aquí, aquí, aquí y acá. ¿Sí? Así sucesivamente me puedo tardar un buen momento haciendo eso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar que hay una tecla, quienes yo sé que ya muchos la conocen, que nos permite colocarle el signo de dólar de una vez sin necesidad de escribírselo. ¿Saben cuál es esa tecla? La F4. Muy bien, ahí se los muestro en mi super teclado gamer, lo que sería la tecla F4. Entonces miren que acá está. Si yo presiono F4, de ahí voy a poder escribir entonces, perdón, los signos de dólar. Pero Harold, ahora no la explicaste y vimos que era que para volver a aplicar un formato ya aplicado. Ah, pero es que eso lo hicimos es cuando estamos por fuera, o sea, es decir, cuando no estoy escribiendo en la fórmula. Pero mire que yo acá estoy escribiendo. Si se dan cuenta, ¿cómo sé que estoy escribiendo? Porque mire que estoy dentro de la celda y está parpadeando mi cursor. Bueno, mi cursor no, en este caso donde estoy es donde se escribe, donde se edita, está parpadeando para que yo escriba. Entonces, cuando yo veo que está parpadeando, quiere decir que yo allí puedo utilizar la F4 para cambiarle la referencia, ya no que sea relativa, sino que sea referencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, noten que yo puedo seleccionar todo y presionar F4 y miren esa belleza, todo se puso con signo de dólar, ¿sí? Si lo presiono por segunda vez, se lo coloca a la fila, si lo presiono por tercera vez, se lo coloca a la columna y si lo presiono por cuarta vez, desaparece. Esto lo hice seleccionando todo, pero también puedo decir, venga, yo nada más necesito que sean estas dos últimas o que sea la última. Entonces yo puedo seleccionar cuáles quiero que tengan el formato absoluto o referencia absoluta. Entonces, miren que lo acabo de aplicar y entonces la C4, la D4 aparecen entonces ya como una referencia absoluta. ¿Dudas, inquietudes acá, mis talentos? ¿Fácil o no? Vamos a hacerlo para que lo podamos entender. ¿Listo? Para eso, acompáñenme un poquito más abajo. Vamos a acompáñenme un poquito abajo de la hoja que estoy compartiendo. Recordemos que eso está en la plataforma, ahí está el enlace en la descripción para quienes están en YouTube. Los demás saben que están en la plataforma de talentos.profeharold, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Listo, vamos a pararnos por favor en la fila 32. Fila 32 y vamos a pararnos en la H32. H todos en H32, por favor. Y acá en H32 vamos a volver a llamar a Argentina. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a colocarle igual. Argentina está, ¿en qué celda? ¿En qué celda está Argentina? En la C32. Perfecto, escribimos C32 o simplemente señalamos para que Excel no la escriba por nosotros, nos ahorre ahí la fatiga. Escribe C32 y ahora ¿qué tecla es la que presionamos ahí, mis talentos? Para que sea absoluto. ¿Qué tecla vamos a presionar para que sea ¿Cuál? F4. Excelente, F4. Muy bien, vea qué tan sencillo fue. Ahora bien, le doy Enter y de esta manera
tengo la palabra entonces, o lo que sería Argentina. Gracias, muchas gracias allí a Silvia, también nos escribe que F4. Muy bien, gracias por su participación. Ahora bien, entonces obsérvese lo que va a pasar cuando yo estoy referenciando de esta manera, porque ¿qué le estoy diciendo a Excel? Mira, por más que me mueva para arriba, por más que me mueva para abajo, para la izquierda, para la derecha, independientemente para donde yo me mueva, por favor, mantenga esa referencia, que en este caso es C32, o sea, nunca la cambie. Y lo vamos a comprobar. Me muevo para arriba y antes aparecía Perú, pero mire que se quedó en Argentina. Me muevo para abajo y obsérvese que sigue siendo Argentina. Me muevo para la derecha, sigue siendo Argentina. Me muevo para la izquierda, sigue siendo Argentina. Debía haber colocado Colombia como para que sintiera más ese sentido patrio de que nunca cambia, ¿cierto? Pero note entonces que en este caso queda fijo o queda amarrado nuestra celda y por más que yo la mueva a donde quiera, siempre va a ser C32, en este caso Argentina. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, mis talentos hasta aquí? ¿Queda claro esto? Si eso es así, vamos a hacer entonces un ejercicio para corroborar entonces este aprendizaje. Vamos a dejar una referencia absoluta basado en este caso en un largo general, pero me dan varios anchos para unas casas. ¿De acuerdo? Me están dando 2 metros cuadrados para la casa 1, 2 y 3, dándome los anchos inicialmente. Y un largo fijo, único, un largo que no va a cambiar, que va a ser para todos igual. Si se dan cuenta, entonces acá me dice, Harold, mira, tenemos un largo general para todos los anchos de las casas. De la casa 1 ancho 1 tengo esto, y de la casa 1 ancho 2 tengo estos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces ese cálculo de metros cuadrados. Vamos para allá. Entonces procedamos. Casa 1, hagamos el ejercicio. C46 asterisco, un ancho que no va a cambiar, que va a ser de 49. ¿Eso es cierto o no? Y si es cierto, ¿a quién le aplico entonces el valor absoluto? Bueno, valor absoluto no, la referencia absoluta. A todos. ¿A todos? Recuerden que necesito arrastrar. El de 49. Muy bien, de 49, pero ojo con lo que dice la compañera que es muy válido. Podría haberme dicho, profe, aplíqueselo a todo, ¿cierto? Pero yo no lo puedo aplicar a todo porque si lo aplico no me va a servir luego que quiera referenciar, que quiera arrastrar, ¿cierto? Me voy a quedar cortico. Entonces, para evitar eso, entonces yo en este caso simplemente lo aplico solo a un lado, que en este caso es lo que siempre va a ser para todos, que es el mismo largo, y como el ancho va a estar cambiando, pues ya en este caso puedo modificar luego. Miren cómo quedó amarradito. D49 quedó amarradito. Y yo así tranquilamente, vea qué belleza. Puedo arrastrar hacia abajo y puedo arrastrar hacia la derecha. Miren esta maravilla. Ahí estamos notando las ventajas de referenciar. ¿En qué momento yo tuve que escribir acá al lado derecho? No, miren, ahí quedó D46 y se mantuvo el D49. Desarrastré hacia abajo y luego hacia la derecha. O con Control Enter también lo pude llenar todo. Lo pude haber llenado todo. Fácil, ¿no? Sencillito. Eso es entonces referencias absolutas. Recordemos entonces, hay dos tipos de referencias. Referencias relativas, acá lo vamos a dejar otra vez acá, referencias relativas, quedó ok, ya lo acabamos de ver. Y ahora me fui al extremo, referencia absoluta, creo que ya quedó claro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o inquietud sobre referencia absoluta? Si no, continúo ya para la siguiente referencia, que sería la mixta. Sí, no, cuénteme, ¿cómo vamos por allá? Ok, Diana, muchas gracias, Diana. Me da el pulgar diciéndome, profe, continúe. Le doy el visto bueno para que continúe, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer este ejercicio para abandonar referencia mixta, ¿sí? Pero ojo, pues porque acá es donde vemos la ventaja y la utilidad de las referencias, de la referencia absoluta, perdón, antes de pasar a la referencia mixta. Noten lo siguiente. Debemos de aplicar unas tasas, en este caso unos cambios a estos valores que están acá. Si lo leemos
no se alcanza a leer bien si es 1.500.000, si es 150.000, ¿sí? O 15.000, pues de pronto por esos ceros creo que uno se puede llegar a perder. Recuérdenme, por favor, otra vez cuál es el comando para convertir eso en moneda, ¿sí? En mi caso me va a aparecer en euro, pero yo luego lo modifico. Pero ¿cuál es ese comando que me lo permite entonces convertir en moneda? Recuérdenme, por favor, eso. Control Shift 4. Perfecto, Control Shift 4, ahí está. Y le voy a quitar entonces el formato de moneda para que me aparezca en formato de dólar Colombia, ¿sí? Ojo, miren muy bien qué resultado obtuvo Harold. A mí me apareció un montonón de hashtag. Se dañó. ¿Qué ocurrió? Auxilio. Recuerden, cuando aparezca esto es por dos razones. La primera, la columna está muy apretadita, entonces hay que ampliarla, hacerla más ancha. Listo, entonces si la columna está muy apretada, hagámosla más ancha. Entonces comenzamos así y la hacemos más ancha, ¿sí? La otra también está muy angostica, más ancha. Harold, ¿y cuál es la segunda? Ah, bueno, cuando usted coloque fechas negativas, ¿sí? Cuando usted coloque fechas negativas, esto también va a ser un error que le va a salir. Normalmente no se da mucho que alguien escriba una fecha negativa, pero si llega a pasar, esto sería el hecho, ¿sí? Harold, ¿y uno cuando escribe una fecha negativa? Cuando hace, por ejemplo, una resta entre fechas. Coloco la fecha futura menos la fecha, perdón, la fecha pasada menos la fecha futura y eso en este caso le va a dar un número negativo, ¿cierto? Estoy restando la fecha anterior, antigua, a la fecha futura y eso dará un valor negativo. Entonces, dado ese caso, pues me va a salir un montón de hashtag. Y cuando me salgan esos numerales, quiere decir entonces que hay un error en mi formulación de fechas. ¿Vale? Continuemos. Vamos a colocar unas tasas de cambio basados en cómo está el mercado. Vamos a ver rápidamente que por lo que sucedió el día de ayer, ya saben, con el tema de Estados Unidos y las visas y todo eso en Colombia, pues en este caso el dólar como que tuvo una variación. Vamos a ver dólar hoy cómo está. Entonces, miren, el dólar, mire que sí, no me equivoqué mucho, vea. Mire esa bajada tan drástica que tuvo y luego esa subida, ¿cierto? Yo creo que eso fue, acá está la subida de ese acontecimiento que pasó el fin de semana, ¿cierto? Pero el dólar tiende como a la baja, basado en esto. Lo importante para mí viene a ser esto. ¿Cuánto está el dólar hoy? Entonces, podríamos decir que el dólar en promedio, podríamos colocarlo acá, en promedio se está vendiendo a 4.200 pesos, ¿sí? Digamos que en las casas de cambio de forma mínima lo estén vendiendo a 4.000 pesos, ¿sí? Y quizás en otras lo estén vendiendo más caro, pongámosle a eso 4.400. Ahora, esto me lo estoy inventando yo, ¿sí? Pero eso nos va a permitir a nosotros ver el punto de simplemente este ejercicio de cómo voy a convertir en dólares estos valores que tengo acá. Tengo 150.000, quiero convertirlo en dólares. ¿Cuánto me daría en la tasa mínima? ¿Cuánto me darían en el promedio? ¿Cuánto me darían en la máxima? Lo mismo con 325.000 y 500.000. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr hacer con una referencia absoluta, ¿sí? Voy a plantear este ejercicio diciendo, venga, yo no sé qué es una referencia absoluta. Voy a hacerlo con una referencia relativa. Entonces, si lo hago con una referencia relativa, mire lo que pasaría, ¿sí? Ah, bueno, ayúdeme con esta operación. ¿Qué operación aritmética debo de utilizar para convertir 150.000 en dólares? Está fácil. ¿Qué operación aritmética utilizaría usted para convertir esto en dólares? ¿Una multiplicación? ¿Una división? No La saben, ¿no? multiplicación. Sí, Una profe. división. Muy bien, una división. De acuerdo, excelente. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, yo tomo, por ejemplo, los 150.000, que sería F55, y lo divido. Recordemos que la división es con slash, una barra inclinada, y lo divido 4.000. ¿Por qué 4.000? Porque acabamos de acordar que la tasa mínima va a ser este. Entonces, yo quiero saber cuántos dólares me darían a mí con una tasa mínima por tener 150.000 pesitos. Le doy enter a este y me dice, Harold, te vamos a dar 37 dólares, ¿sí? Con 50.
Noten lo que va a pasar a continuación por no haber fijado. Si arrastro hacia abajo, voy a arrastrar hacia abajo solo una celda, obsérvese que obtengo un 0. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hizo bien, bajó como queríamos para atacar la tasa promedio. Pero noten que arriba, que era 150.000, se me brincó para valores. Y acá donde uno dice, no, 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 yo necesitaba que te me quedaras arriba. ¿Sí? Juan Carlos, tiene la manito levantada. Cuéntame, Juan Carlos. Por favor, es que ahí donde estás compartiendo pantalla no se está viendo lo que estás haciendo con la fórmula. ¿Sí lo ven ustedes o estamos igual con que Juan Carlos? Por favor, me hacen la ceñita. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir rápidamente. A ver si de pronto así es alguna. Ahí, aquí. Disculpen acá, vuelvo a compartir pantalla. Listo. Me dicen por favor si ahí sí están viendo nuevamente mi pantalla. Sí, profe. Y perfecto. Mm, Bien. Ah, listo. Está lentos. Entonces, en este caso, voy a ponerles que conviene nuevamente acá el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, no cambia. Perdón, cambia. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que no cambie. Vamos a hacerlo ahí. Para este caso, lo que quiero hacer entonces es decirle a Excel que celda no debe de cambiar, que celda se debe mantener fija, ¿sí? Ayúdenme con esto. ¿Cuál sería la celda que nosotros deberíamos mantener fija y que no debería de cambiar? ¿Cuál será? Cuando arrastre... bueno, aquí algo importante, qué pena, se me pasó. F56. 56. C56, ¿cierto? Voy a dejarlo fijo, arrastro para abajo, ay, otra vez arrastro hacia abajo y noten que ahí están los valores. Bueno, aquí se quedó en este, a ver qué pasó, promedio, no le puse bien, qué pena, aquí me equivoqué en algo y es que colocamos fue la tasa mínima. Recordemos que cuando arrastro hacia abajo, era SF55, pero aquí, qué pena, tengo que hacer una claridad que no lo mencioné. Es cierto, es C56 que tenemos que dejar fijo, pero es por una razón. Y es porque el ejercicio me pide que yo no lo vaya a arrastrar hacia abajo, sino hacia la derecha. Entonces, como tengo que arrastrar hacia la derecha, tengo que fijar un valor que nunca me cambie. En este caso, quiero que para la tasa mínima siempre sea C56, ¿sí? Entonces el ejercicio está bien así como lo plantean, C56. Si fuera al revés, que el ejercicio me pidiera que bajara, entonces ahí sí necesito dejar fijo lo que sería F55. ¿Listo? Porque ahí sí me serviría bajar. Pero como el ejercicio me dice, ve, arrástralo de izquierda a derecha, entonces dejamos este fijo. Entonces obsérvese cómo arrastro hacia la derecha y obtengo los diferentes valores de la tasa mínima para 150.000, 325.000 y 500.000. ¿Listo? Vámonos entonces ahora a calcular el promedio. El promedio sería, no podría hacerlo de arriba porque si arrastro, recuerden que va a tener un error. Entonces, en este caso, haríamos lo mismo acá abajo. Entonces, otra vez, tomamos la tasa promedio y lo dividimos, disculpen al revés, tomamos 150.000 y lo dividimos 4.200, que es la tasa promedio y F4. ¿Listo? Y arrastren por favor hacia la derecha. Yo voy a seguir haciendo el ejercicio y ustedes ya van encontrando la conclusión si funciona o no. Hagámoslo acá también. 150.000 dividido 4.400, allá hace 58 y F4, Enter, y estos serían los valores esperados en sus ejercicios. Noten entonces que todo el tiempo nos tocó hacerlo en cada fila y luego simple y llanamente arrastrar hacia la derecha. Eso es todo. Miren qué sencillo está.
No tienes. Cuando te andamos a la Mis talentos, dudas, inquietudes, cuéntenme. sí. Fácil, no está fácil esto, está complejo, está aburrido, no sé, háganme alguna señita, cuéntenme qué tal. Muy bien, por acá veo manitas por ahí levantadas. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Ya que ya tenemos entonces claro lo del tema de referencias absolutas, vámonos para las referencias mixtas, ¿sí? Por favor, vámonos para este último tema y con esto cerramos nuestra noche y les dejaré una invitación porque deseo que ojalá la puedan tomar. Es una invitación muy especial. Vamos a ver si se animan a hacerlo. Listo. Mis talentos, vámonos rápidamente a lo que sería la referencia mixta. Esta referencia para mí es mi favorita porque nos ayuda a tener, o le ayuda a uno a tener mucha estabilidad en la hora de referenciar celdas y nos hace mucho más productivo todo lo que hagamos, ¿sí? Pero, ¿qué es eso de referencia mixta? Resulta que la referencia mixta no es más que a donde yo coloco la referencia absoluta con la referencia relativa. En otras palabras, se los muestro aquí, vea, aquí está. Noten lo siguiente. Tengo una columna y una fila acá, ¿sí? ¿Dónde está, quién está fijada, la fila o la columna? ¿Quién estará fija ahí, la fila o la columna? En este caso, para nuestro caso, quien está fija sería la fila, ¿sí? Porque está al lado, a la izquierda de la fila, ¿cierto? Si no, estaría por acá, por este ladito, ¿sí? Pero mire que está al lado, a la izquierda. Ahora bien, eso se llama entonces una referencia relativa donde es relativa a la columna y es fija la fila o es absoluta la fila. Entonces ahí tenemos una forma de interpretar esto. Si lo vemos acá también en los tipos, como se lo señalaba ahora, miren acá también está la forma, es relativa de columna, o sea que el signo dólar no está en la columna, es relativa de fila, es decir, el signo dólar no está en la fila. Eso es entonces. Vamos a mirar entonces esos dos puntos, dos tipos, y vamos a ver las ventajas que tenemos de ellas, ¿vale? Acompáñenme entonces rápidamente ahí mismo a la referencia mixta y vamos a bajar a la fila número 19. Listo, vamos a bajar ahí a la fila 19 y vamos a mirar entonces a quién vamos a amarrar o quién vamos a anclar. En este caso, díganme ustedes, ¿qué les gustaría que dejáramos fija, la fila o la columna? ¿Qué les gustaría que dejáramos fijo? ¿Fila o columna? Columna. Columna, listo. Vámonos entonces por una columna fija. Entonces, referenciamos igual, vamos a referenciar a Argentina que está en la celda C20. Como ustedes me dieron que dejáramos fija la columna, es decir, que le vamos a colocar solo el signo de dólar a la columna. ¿Dónde lo debo de poner? Voy a hacer un zoom aquí profundo para que me ayuden. Lo debo poner aquí o acá. En otras palabras es, ¿lo pongo en este punto 1 o lo pongo en este punto 2? ¿Dónde lo pongo? ¿Antes de la columna o antes de la fila o después de la columna? ¿Cuál punto? ¿El 1 o el 2? Antes El de la uno. columna. El 1. El 1, muy bien, ¿cierto? El 1. Entonces quiere decir que se lo vamos a colocar acá. Pero ojo, no lo vamos a hacer manual. Lo vamos a hacer con el comando F4. Entonces presione F4 una vez y observe que me lo pone a las 2. Pero yo le digo, no, yo necesito solamente la columna. Presione F4 por segunda vez y me lo está poniendo a la fila. Entonces le digo, no. Otra vez F4 y me lo pone a la columna. Entonces, si yo presiono una vez F4, me coloca las 2. Si presiono por segunda vez F4, me lo coloca a la fila. Si presiono tercera vez F4, me lo coloca a la columna. Pero ¿y qué pasa si presiono la cuarta? Pues le va a quitar en este caso el signo dólar. ¿Listo? Eso es todo. Miren esa maravilla. Ahí está. Ahora bien, como no estuvo amarrada la fila, ¿qué pasa cuando muevo hacia abajo? Va a cambiar el país. Cuando me muevo hacia arriba, va a cambiar el país. ¿Sí?
pero lo que no va a cambiar es la columna. Entonces, cuando yo me muevo hacia la derecha, no cambia la columna, por ende se mantiene en Argentina. Cuando muevo a la izquierda, no cambia la columna, por ende se mantiene en Argentina. Miren la gran diferencia entonces con esta referencia. No es enredada porque ya vimos lo que es una referencia relativa y una absoluta. Entonces ya estamos entendiendo cómo yo puedo amarrar ciertas partes de una referencia. ¿Sí? Vamos a hacerlo al revés, en este caso. Bueno, no lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer entonces, en este caso, un ejemplo de lo que está aquí. Voy a invitarles a que hagamos el ejercicio, el último ejercicio de abajo. ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Vamos a hacer el último ejercicio de abajo. ¿Sí? En este caso, que es voy a ver cuál es el de abajo. Este es el de fila, este es el de columna aquí. En este caso, en la fila 64. Vámonos para la fila 64, ¿sí? Y vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a amarrar la columna y vamos a decir que los largos están fijos, pero los anchos no. Entonces yo quiero es que quede amarrada la columna para yo poder arrastrar hacia la izquierda y hacia abajo. Disculpen, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces vamos a proceder. Entonces nos vamos para la celda H65, H65. ¿Sí? Nos paramos allá, esto es igual a, y hacemos el ejercicio. Entonces dice así, tomo el ancho 1 y lo multiplico por el largo. Ese largo debe de quedar fija la columna, entonces presionamos 3 veces F4, 1, 2, 3, ahí quedó fijo el largo, ¿sí? La columna en el largo. Voy a hacer un poco de zoom para que vean el ejercicio, cómo lo estoy construyendo, cómo se está construyendo. Ahí está, de 65 por 65. Y queda fija la columna. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Creo que no. Vamos a darle Enter, arrastramos hacia abajo y arrastramos hacia la derecha. Y eso es todo, vea. C65 nunca nos va a cambiar de columna. Las filas sí necesito que cambien, pero las columnas no, porque siempre se va a mantener en la columna C. ¿Vale? Eso es lo que hace este ejercicio. Ujú. Eso es lo que hace el ejercicio. Uy, uy. Bueno, vamos entonces ahora, ya que vamos súper bien, diría yo, vamos ahora entonces a continuar con el tema de referencias relativas y nos vamos entonces ahora para este último punto. ¿Sí? Para el último punto. Y acá se van a encontrar ustedes lo siguiente. Miren mis talentos. Vamos a ponernos en la fila 71. Fila 71 y acá vamos a hacer este ejercicio. Ojo pues con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice así, Harold, vas a crear una tabla de multiplicar. Vas a multiplicar los valores que están acá por los valores que vamos a insertar acá. Y el resultado lo vamos a mostrar en esta otra matriz. ¿Listo? Así de sencillo. Me paro entonces, voy a multiplicar estos valores por los que están en esta matriz que todavía los vamos a generar, no los conocemos, y los resultados van a aparecer acá. ¿Vale? Muy bien. Si yo les dijera a ustedes, presten mucha atención, Harold, no veo ese cuadrito por ninguna parte. Si usted no lo ve, acá debajo del 71 hay un más. ¿Sí? Es porque esto es la razón que está agrupada las filas. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Por favor, démosle un clic allí y ya van a ver ustedes este contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir entonces, Excel, quiero que me generes unos números acá. Si yo les dijera a ustedes, mis talentos, vamos a generar números del 1 al 10, ¿cuánto se demorarían ustedes en hacer eso? Números del 1 al 10, ¿cuánto se demorarían? Más o menos, ¿cuánto? Vamos a hacer este ejercicio juntos.
Yo estoy diciendo, si yo les pido que me escriban números acá en esta matriz, de números del 1 al 10, ¿cuánto se demoraría? Escribiéndolos así aleatoriamente. Están muy callados. Pueden participar también por el chat. ¿Se me cayó el internet, si acaso? ¿Qué dicen? Bueno, por ahí 3 minuticos más o menos. 3 minutos. Gracias, Juan Carlos, por darme un tiempo, ¿sí? Mis talentos. Y si yo les dijera que tienen que llenar una columna llena de números de solo del 1 al 20 y esa columna tiene 1000 filas, ¿cuánto se podría entonces estar tardando? Creo que sería mucho tiempo, ¿cierto? Si solo este que es un 5 por 5, ¿sí? 5 por 4 son 20 daticos nomás, 20 celdas. Entonces, ¿qué pasaría donde fueran una fila, una columna de 1000 registros? Creo que se demorarían bastante, un poco, pues según la habilidad de alguno, bastantico, ¿cierto? Haciéndolo uno por uno. Vamos a utilizar una función que nos va a ayudar a hacer esto, ¿sí? Y esa función es un aleatorio. Entonces, yo le voy a establecer a esa función qué números me debe de poner, ¿sí? Quiero que la atesoren, que la guarden. Les puede servir para muchas cosas. Aquí vamos a utilizarla por primera vez y de aquí en adelante la vamos a seguir utilizando para que veamos el valor que tiene esa función. ¿Listo? Entonces, acompáñenme todos, por favor, y se van a parar en la celda C4, perdón, C73, acá, C73. ¿Listo? Ahí entonces vamos a utilizar una función, la voy a escribir por acá, que es igual a, colocamos igual, y vamos a llamar a Alejandro o Alejandra. En este caso, si fuera Alejandro o Alejandra, vamos a utilizar solo las 3 primeras iniciales. Entonces va a escribir Alejandra o Alexander, qué sé yo. Vamos a colocar Ale, solo Ale. Y solo escribamos las 3 primeras. No es necesario escribirlo todo completo. Y noten que Excel me dice, Harold, tengo por acá unas 3 funciones que entregarte. Algunas versiones de Excel van a entregar más, pero acá en este caso me dice, tengo 3 funciones que te pueden servir para eso. ¿Cuál voy a escoger? La que dice aleatorio.ent. Entonces le voy a dar un doble clic o un clic allí y noten que me termina de escribir. He ahí la ventaja de no escribirlo completo porque Excel me la autocompleta, pero sí por lo menos colocar las 3 iniciales. ¿De acuerdo? Entonces así queda. Aleatorio.entre. Ella por sí sola me va a abrir el paréntesis y luego me dice, Harold, dame un número inferior. Si bien es cierto, le estoy pidiendo números del 1 al 10, entonces voy a colocar el 1, ¿sí? Punto y coma. Mire que el ejercicio me está diciendo que escriba punto y coma y ahora me dice, dame el número superior. En este caso sería el 10. ¿Listo? Eso es todo. Cerramos paréntesis o simplemente le damos Enter y Excel nos coloca por sí solo el paréntesis. Una buena práctica es escribirlo para que nunca se nos olvide. Pero recuerden esto siempre. Cuando utilizo solo una función en Excel, al final puedo darle Enter y Excel me coloca el paréntesis solito. Me ayuda con eso. De lo contrario, me toca escribir los paréntesis. Entonces, una buena práctica es mejor escribirlos porque cuando tienes unas fórmulas muy largas, sí o sí tienes que escribir paréntesis. Si no, Excel te va a salir error, hasta a veces se te puede llegar a bloquear. Entonces cerramos, le damos Enter. Yo quise que iba a colocar el paréntesis y no lo coloqué. Entonces escribimos el paréntesis para cerrar y le damos Enter, ¿sí? Por favor, díganme qué número les apareció a ustedes. Voy a dejar la función visible. ¿Qué número les apareció? 2. El 2. 4. Luz el 4. Alguien el 2. Tatiana, ¿cuánto? 7. 6. Por acá me escribe Sil. 9. Noten eso. No está dando números aleatorios y cada uno es diferente, ¿sí? Entonces esto, ¿para qué se puede servir esta función? Imagina que hay un grupito de 10 personas en la oficina y vamos a mirar quién se gana una rifa, por ejemplo. Denme un número del 1 al 10 generado. Usted se lo ganó. ¿Y quién me lo dio? Me lo dio Excel. Listo. Noten también que cada vez que usted le dé doble clic y se salga de la función, va a actualizarse.
¿Se acuerdan? Vamos a ver si les ayuda a desempolvar un poquito esos comandos que escribimos al principio. ¿Quién se acuerda qué comando me refresca o me permite ver previamente una operación en Excel? Una operación. ¿Quién recuerda la tecla? ¿Alguien recuerda esa tecla que me permite como ver la fórmula temporal o en su defecto mostrarlas, mostrar la respuesta? ¿Alguien lo recuerda? No, bueno, les refresco, no hay problema. Miren aquí. SFX, profe, mostrar fórmula, algo así. No, es esta, miren. Ay, se me fue por acá el teclado. Ay, acá está. Es la tecla F9. ¿Sí? La tecla F9, recordemos que lo hacía era hacernos un cálculo previo o en su defecto, en este caso permite hacer una actualización de la hoja. ¿Sí? Voy a mostrarles, si no me entienden lo que estoy hablando, presionen F9 en su teclado y díganme qué pasa con el número que usted ya había insertado. Se cambia. Es correcto, entonces veo que sí están utilizando bien el F9. F9 me permite a mí como refrescar. Y si yo presiono varias veces el F9, miren los números que me está saliendo aleatoriamente. 9, 7, 4, 1, 2, 7, 9, ¿sí? Me salen varios números diferentes. Muy bien, mis talentos. Sin más acá, simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. Arrastramos hacia abajo y arrastramos hacia la derecha. Ahora bien, si yo le preguntara otra vez a Juan, Juan, ¿cuánto te demorarías haciendo esta matriz colocándome números del 1 al 10? Juan, ¿cuál podría ser tu respuesta si antes me dices que te demorabas 3 minutos? No, muy rápido. Más rápido, ¿cierto? Quizás unos 10 segunditos si acaso, ¿cierto? Solo escribir aleatorio, punto entre, colocar el rango de los números, enter y arrastrar y si acaso te demorarás 10 segunditos ahí, ¿sí? De eso se trata. ¿Dudas o inquietudes de esto? Ojo, esta función necesito que la atesoren. Les puede servir, repito, para eso, para hacer rifas, para hacer ejercicios así de forma aleatoria, para hacer probabilidades en una situación X, ¿sí? Números que no quiere usted poner para que sea un ejercicio de investigación o de descubrimiento no sesgado, sino que el mismo sistema lo ha generado y no fue por ti, porque es que mi número favorito es el 3 o el 7, entonces voy a colocar esos números, no, ¿cierto? Pues simplemente el sistema lo generó, ¿vale? Entonces, atesoren esta función que estamos viendo ahí arriba en pantalla, aleatorio.entre. ¿Ok? Vámonos entonces ahora a hacer el ejercicio. Profe, ¿no habíamos terminado? No, todavía no hemos terminado. ¿Qué es lo que ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle a Excel que quiero que me multiplique estos valores que están acá y me los muestre en este lado derecho. Pero cuidado, cuidado con esto. ¿Por qué digo cuidado? Porque yo necesito, el objetivo principal es que yo no tenga que llenarlo todo lado, que yo solo lo llene acá. Si yo lo escribo acá, quiero que me lo complete todo, ¿sí? Vamos a hacerlo inicialmente arrastrando hacia la derecha, luego hacia abajo, y ya finalmente lo hacemos en una sola celda para que vean al punto en el cual quiero que ustedes aprendan a utilizar las referencias y lo valioso que pueden ser. Y vamos a ver un ejercicio más que nos va a permitir ver Excel, cómo lo puede hacer de forma más automática. O sea, cómo nos puede ahorrar también mucho más tiempo al utilizar este tipo de referencias. Listo, vamos a hacerlo entonces sin más preámbulo. Ojo, por cierto, paréntesis acá. Recuerden que los números de ustedes son diferentes a los míos. Acá dice 3 por 9. A usted le puede haber aparecido 3 por 5, 3, 2, 6, qué sé yo. Recuerden que se van a actualizar. O sea que no le presten atención al multiplicando. ¿Listo? Solo al multiplicador, que sería en este caso 3, 6, 9, ¿sí? Solo a esos. Estos de acá no importan, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces. Igual a 3, que sería A73 por el valor que está en C73. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ojo pues acá para que podamos entender cuándo utilizar una referencia mixta o no. ¿Listo? Vamos allá. Miren esto. Dice así. Denme un momento, yo aquí
Yo comprimo un poco más esto para que me quepa en toda la pantalla. Aquí está. Lo que ahí sí me va a caber más en la pantalla para que lo veamos. Muy bien. Veámoslo acá. Dice así, igual a 3 por 9. Listo, ahí está el ejercicio ya establecido. Pregunto, si yo utilizo la flechita que está arriba que me dice, mira, cuando arrastres hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia, la fila o la columna? Repito, fila. cuando mueva hacia la derecha, ¿qué cambia, la fila o la columna? No escuché muy bien, ¿me ayudan por favor? ¿La fila será o la columna? La columna. La columna. Perfecto, ya lo tenemos más que claro. Lo que cambia es la columna cuando me muevo a la derecha. ¿Por qué? Si ustedes observan, de izquierda a derecha, en la parte superior están las columnas A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Y de arriba hacia abajo están las filas 70, 71, 72, 73, así sucesivamente, ¿sí? Ahí está entonces la razón. Ahora bien, entonces mi propósito es arrastrar hacia la derecha. ¿Listo? Como solo va a cambiar la columna, analicemos por favor. Si yo me muevo a la siguiente celda, que sería la que está a la derecha, ¿será que me sirve que de la A cambie a la B, sí o no? Sabiendo que en la B no hay nada, ¿verdad? Que la B está vacía. ¿Sí o no? Sí. ¿Debe de cambiar a la B, sí o no? Recuerden, necesito calcular 3 por 9, pero si me muevo en el siguiente ejercicio para que me calcule 3 por 1, ¿será que necesito que cambie la A, sí o no? No. No. Cuando digo no, quiere decir No. que la tengo que dejar amarrada, ¿sí? No cambie. Tiene que estar entonces, según esto, la A amarradita. ¿Listo? Miren pues qué tan analítico tenemos que ser acá y lógicos. Si yo necesito que me cambie la letra, entonces la dejo amarrada. Perdón, que no me cambie la letra, la dejo amarrada. Ahí me voy confundiendo con ese juego de palabras. Harold, y si la cambio, si digo que sí, ¿qué pasa? Pues mira, cuando pases a la otra celda aquí a escribir, va a ser B73. ¿Y qué pasa? Voy a escribir en mayúscula, B73. ¿Y qué pasa cuando pase a B73? Que es que en B no hay nada. Entonces, ¿qué va a multiplicar? 0 por 1 y 0 por 1 da 0. Entonces el ejercicio va a estar malo. Por eso estamos diciendo que no cambie, que debe de quedarse con la A73. Entonces acá debe fijarse la A para que nunca cambie. Vámonos ahora entonces con la C. Vamos para la C. Columna C, porque recuerden que solo estamos analizando las columnas. Va para el mismo ejercicio. Necesito que de C pase a D para que sea D73. ¿Sí o no? Es decir, como quien dice, estoy multiplicando 3 por 1. Necesito que si pase a D. ¿Sí o no? Sí. Es un número Perfecto, diferente. es correcto. Sí. Entonces, cuando es sí, quiere decir que esa la dejamos libre, libre, libre. ¿Listo? Quedaría libre. Vamos a corroborar si es cierto eso. O sea que solamente vamos a fijar la A73. Voy a hacer el ejercicio acá. Fijamos A73, solo la columna, no el número, no la fila, porque solo estamos analizando las columnas. La C la dejamos libre, no le colocamos nada, que eso fue lo que acabamos de concluir. Y voy a arrastrar hacia la derecha. Arrastro hacia la derecha y obsérvese. Vamos a ver si es verdad. Dice acá que 3 por 9 es igual a 27. Noten que la respuesta es correcta. O sea que al arrastrar se mantuvo en el número 3, pero cambió, sí, el multiplicando, ¿cierto? Entonces el multiplicador quedó intacto, el multiplicando quedó variable, ¿cierto? Varió a 9, que ahí estamos viendo, F73. Séanme honestos, díganme si entendieron esto que acabamos de hacer. Solo arrastrando hacia la derecha, solo arrastrando, no hemos bajado hacia, no nos hemos desplazado hacia abajo. Luz Adriana tiene la manito levantada. Profe, una pregunta ahí por curiosidad. Porque Sí. cuando yo le di arrastré, pues
pues la fórmula en la segunda matriz me cambiaron otra vez los números iniciales. Recuerden que me estás hablando de estos números que están acá. ¿Sí? Esos números que están aquí en la tabla. Que los hicimos inicialmente. O listo. Recuerden que están aleatorios, todo el tiempo están cambiando. Entonces no le vamos a prestar Exactamente. mucha atención a esto, pero sí están totalmente aleatorios. Harold, ¿y cómo los dejamos fijos? Ah, ustedes ya saben cómo. ¿Cómo hago que no cambien, que se queden fijos? Es más, que no aparezca la fórmula, sino de una vez el resultado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo le quito la fórmula a una celda para que solo se quede el resultado? ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Téngamela ahí, pero lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que eso se hace con el pegado especial. Copio la fórmula, pero la voy a pegar como texto. Perdón, como valores. Entonces, al pegarlo como valores, ya se pierde la fórmula. Ahora lo hacemos para que vean que no va a cambiar cuando hagamos ese ejercicio. Es cuando digo, ve, quiero que se mantenga, que no cambie, que se me quede fijo, que no me sigan generando aleatorios. ¿Vale? Muy bien, lo vamos a hacer ahora. Entonces, noten que logramos el ejercicio. Cuando se mueve hacia la izquierda, cuando se mueve solo hacia la izquierda, que no cambien. Pero ahora el ejercicio me lo plantea, listo, ahora hágalo de arriba hacia abajo. Es decir, que cuando me mueva hacia abajo, no cambie. Ahora bien, pues no cambie, no, me genera los valores. Entonces vamos a fijarnos en las filas. Listo, vamos a fijarnos en las filas. Ojo que esto lo estamos viendo pasito a paso con la intención de entender cuándo yo le coloco un signo dólar y cuándo no. Vale, vamos para allá. Empezamos con el número 73 de la primera referencia, que es a 73. Pregunto, cuando yo baje, necesito que de 3 pase a 6. Es decir, que pase a 74. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces se deja libre porque necesito que cambie. Ahora bien, vamos para el otro. Necesito que cuando baje al C73, que es 9, pase al 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Claro que sí, muy Sí, bien. señor. Soy feliz, voy a dormir feliz hoy porque todos me han entendido. Mis talentos así, tal cual. Cuando yo pase del fila, necesito que cambien. O sea, que quiere decir que los dejo los dos libres. En otras palabras, este ejercicio solo necesitaba que se amarrara esta celda, esa columna y ya. Quiere decir que yo ya puedo arrastrar hacia abajo y va a generarme los números. Miren, ahí está 15 por 10, ¿cierto? En este caso, pues, pero recuerden que esto va a variar. 15 por 8 es 120, ¿sí? Y esto quiere decir que la referencia solo tuve que escribir esto y ya. Conclusión. Necesito aplicarle esto que hicimos en esta primera celda a todo. ¿Quién me recuerda los pasos? Lo selecciono todo. ¿Qué tecla tengo que presionar? Para que se llenen todo. De una vez la matriz en un solo toque, en un solo enter, por así decirlo. ¿Quién recuerda? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué tecla presionamos para ver la fórmula? A ver la fórmula. Lo hicimos ahora, para ver, para editarla, 4. para cambiarle, 4. como quien dice, el nombre. ¿Qué tecla? Una tecla de función. Lo tienen apuntadito. Yo sé que lo hicimos ahora. ¿Qué tecla me permite? F2. F2, muy bien. Entonces, presiono F2. O sea, en este caso, Harold, ¿qué le está pidiendo? Que seleccionen toda la matriz, que presionen F2, ahí está. Y ahora presione Control Enter. Y miren cómo se llenó todo. Todito, todo se completó. Entonces, solo escribir una celda y miren cómo se llenaron todas. Y esto gracias a la lógica de saber qué sí cambia y qué no cambia. Esto con el tiempo lo vamos a ir adquiriendo de una forma mucho más rápida, pero des en cuenta que esto me sirve a mí para saber que una referencia absoluta no se lo tengo que aplicar todo el tiempo a todo, ¿sí? Un ejemplo de eso pudo haber sido este ejercicio que hicimos al principio, acá en la referencia absoluta. Miren aquí,
Recuerden que dejamos el IVA amarrado, ¿sí? Vamos a ver si me entendieron. ¿Qué solo debía dejar amarrado? ¿Qué solo debía dejar amarrado ahí? Una de las dos, no las dos. Yo las amarré las dos, la columna y la fila, pero entendiendo esto, ¿cuál era la única que necesitaba amarrar y ya, y que servía? ¿La columna o la fila? ¿Cuál pudo haber sido ahí? Puedo hacerlo analizándolo otra vez. Es decir, veo la columna. Necesito que cuando se mueva a la derecha cambie. Pues no estoy moviendo hacia la derecha, solo estoy moviendo hacia abajo. Entonces la columna queda libre o no. Si se dan cuenta, la columna queda libre. Sí, cierto. Necesito, perdón, queda libre, entonces no, bueno, sí, en este caso sí, queda libre, es decir, no necesito, no tengo que amarrarla, ¿vale? Y la fila, necesito que cambie, que se mueva a la siguiente, al 2, o sea, que caiga acá. No. Entonces, en este caso, yo con solo esto también lo pude haber hecho así. Solo amarrar la fila. No era necesario haber presionado F4 y que las dos quedaran amarraditas. Mire que con la referencia mixta, yo acá empiezo a entender cuándo puedo dejar un solo lado y cuándo los dos, o cuándo solo, repito, solo la columna o solo la fila. Luz Adriana tiene la manito levantada. No, Ok, perdón. Se me listo. quedó Vamos a yo hacer un grabando. ejercicio. Esto puede ser para algunos complicadito, quizás entre comillas estresante, ¿cierto? Porque pues es simplemente comprender de una vez por todas las tres tipos de referencias, cómo funciona Excel, cómo Excel me da esas operaciones. Es por esa razón que yo los voy a invitar a que se me vayan para la hoja que dice ejemplo RM, es decir, ejemplo de referencia mixta, para que veamos un ejercicio más puesto en contexto, no la tabla de multiplicar, un ejercicio más puesto en contexto, donde de pronto acá obtengamos unos valores interesantes y veamos lo rápido que puede ser entonces al manipular la referencia mixta. Miren esta situación. Yo tengo una tabla con unos productos que serían estos, ¿sí? Nevera, televisor, computador y ventilador, ¿sí? De esos productos tengo los siguientes datos, siguientes valores. Eso valen esos productos, ¿sí? Ahora bien, en la parte inferior tengo lo siguiente, tengo unos descuentos que se van a aplicar si yo pago a unas cuotas. Ejemplo, si pago una cuota me van a dar el 15%, si pago dos cuotas el tal, ¿sí? Entonces esto es una tabla que se necesita como para saber en cuánto le quedaría a una persona de una vez su televisor si lo paga, por ejemplo, a tres cuotas. Entonces el descuento que va a tener es 5%, pero si usted lo paga la primera cuota, vea que usted va a tener un 15%. Entonces, para poder crear esa tabla, para poder ver esa tabla de esos productos, pues necesito calcular esos descuentos basados en los valores o los precios de esos productos. ¿Cuál es el reto acá? Que usted no lo haga uno por uno y luego arrastre hacia abajo. No. El reto acá es que usted nada más me lo haga en esta celda. Que usted lo haga en esta celda y que una vez que usted presione Control Enter se llene toda. Porque no necesitamos, repito, tener que hacerlo solo un ladito y arrastrar y luego arrastrar hacia abajo. No, lo vamos a hacer más rápido. Listo, entonces vamos bien juiciosos a hacer este ejercicio y con esto cerramos nuestra clase el día de hoy porque deseo darles una información adicional para cerrar, ¿vale? Y asimismo daré cierre pues entonces a nuestra transmisión en vivo. Entonces, mis talentos, presten mucha atención acá a lo que vamos a hacer. Voy a hacer acá y vamos a analizarlo. Recuerden, solo lo vamos a hacer en la celda C11. Solo ahí en C11 lo vamos a hacer. Voy a organizar acá que me vea bien en el celular. Creo que ahí queda perfecto y se ve bien. Listo. Vamos a hacerlo acá abajo. Pues, coloco el signo igual y vamos a empezar a analizar. Ustedes me van a ayudar, yo no lo voy a hacer. Empezamos. Necesito calcular el descuento en la primera cuota de la nevera. Entonces, para eso, yo hago una multiplicación, ¿cierto? 1,5 millones por el 15%. Eso es todo.
creo que no hay dudas ni inquietudes hasta acá porque ya se entiende. Ahora vamos a saber quiénes dejo fijo y quiénes dejo libres. Entonces comenzamos el ejercicio analizando la primera columna que sería la C, 30, en este caso lo vamos a analizar primero las columnas, entonces de izquierda a derecha, ¿cierto? Vamos a analizar primeramente la C, entonces voy a bajar un poquito acá y vamos, venga, yo creo que me da para mover esto un poco más. Ahí, listo. Entonces comenzamos a analizar la primera columna que sería la C. Dice así, mis talentos, C. Necesito que cuando me mueva hacia la derecha, recordemos que vamos a hablar de las columnas, entonces las columnas serían los movimientos de izquierda a derecha. Necesito que cuando me mueva a la derecha cambie de C a D, ¿sí o no? Es decir, como quien dice en otras palabras, que caiga acá. ¿Sí o no? Está fácil. Ya casi vamos a terminar. No. Es No. correcto. No. Necesito que se quede ahí. Ustedes recuerden, cuando es no, tengo que dejarla amarrada, ¿cierto? Necesito que se quede ahí. Muy bien. Vamos para la C10. En este caso, está aquí abajo. Voy a ponerlo por acá, así cruzadito, diagonal, y analicemos la C. C10. Necesito que cuando me mueva a la derecha, como está la flecha grande, cuando me mueva a la derecha, pase a la D10, ¿sí o no? Muy bien, gracias Sí, Silvia. señor. Me dice que sí. Perfecto. Quiere decir entonces que la única que tenemos que bloquear es la columna C3. Se la vamos a bloquear. Vamos a colocar a este el signo de dólar. La otra sabemos que debe de quedar libre porque ya la analizamos. Ahora vamos para las filas y recordemos que las filas son de arriba hacia abajo, filas. Le coloco una flecha bien grandecita para que se entienda y empezamos entonces con la primera fila que sería el número 3. ¿Listo? Pregunto, cuando me mueva hacia abajo necesito que pase a 2 millones, es decir, que me multiplique el televisor, que pase en este caso acá, abajo, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. Perfecto. Sí. Entonces, en este caso, la respuesta es sí. Entonces, queda libre porque necesito que cambie. Listo. Vámonos para el otro, el 10 que está en C10. Este de acá, que es en este caso, no voy a poner por este de acá, lado de abajito, diagonal. Y ahora, pregunto, necesito que del 15% baje aquí a donde no hay ningún porcentaje, sino que hay otros números ya calculados. Necesito que pase abajo o que se me quede ahí en el 10. Que es donde está el porcentaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debe de cambiar sí o no? ¿Debe de pasar abajo? no, No, No. ¿cierto? Porque No. si se baja, recordemos entonces que ya no va a ser 15%, sino lo que esté abajo. Entonces yo necesito quedarme ahí en ese 15%. Entonces por eso la respuesta acá es no. En otras palabras, el 3 lo dejo libre, sin nada, y al 10 le coloco sí un signo de dólar. Ahí se me fue. Entonces quedaría así. Este por este. A este le colocamos entonces, quedaría así y a este así. Listo. Ahí se me fue. Ahí. Así quedaría. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo no lo he hecho. Yo les he estado preguntando y ustedes son los que me han estado dando la respuesta. ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Ya que dio este resultado y es el correcto, vamos a mirar si sí fue verdad que era así o no. Para eso, entonces, seleccionemos todo el rango, toda la matriz que tenemos ahí. Vamos a presionar la tecla en nuestro teclado, nuestra tecla de función. Recordemos la que es esta, la tecla F2. Recuerden, algunos tendrán que presionar Fn primero en su teclado y luego F2. Entonces presionamos F2 para editar esa función, perdón, esa fórmula que escribimos ahí para editarla, para que nos permita verla. Y luego presionamos el comando Control Enter. Dejo presionado Control y una sola vez Enter. Entonces Control Enter y allí están los descuentos por cada una de las cuotas para cada producto. ¿Qué les pareció esto, mis talentos? ¿Difícil, fácil
¿Cómo lo ven? Sencillo, pues espero pues que sí le haya sido a ustedes así práctico, sencillo, divertido. Pero miren lo rápido que se vuelve uno cuando hace esto. Ya simplemente seleccionar, referencio esto, fijo estas que necesito, control enter y se llenó toda la matriz. Nosotros muy comúnmente estamos acostumbrados a llenar referencias a columnas, solo las columnas, columnas, columnas. Pero ya estamos viendo con esto que lo puedo hacer entonces de una vez a toda una matriz. ¿Listo? Para cerrar, quiero que nos vayamos un momento más a donde están las referencias absolutas, ¿sí? Ahí donde hicimos el ejercicio ahora de referencias absolutas de la tasa de cambio, si se dan cuenta, lo hicimos en cada una de ellas, ¿cierto? Lo hicimos así, ¿vale? Lo hicimos acá, acá y acá, y luego arrastramos hacia la derecha, ¿cierto? Eso hicimos ahora. Pregunta técnica para ustedes. ¿Es posible que yo lo haga solo en una celda y que me lo aplique a todo? ¿Sí o no? Repito, ¿es posible que lo haga en una sola celda y que me lo aplique a todo sin necesidad de tener que arrastrar? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, pues vamos a hacerlo en un momentico. Voy a quitar esta flechita porque lo vamos a aplicar a todo. Entonces vamos a borrarla toda. Si usted quiere, mejor la copia y la pega en otra celda para que pueda tener una copia de este ejercicio. Yo lo voy a borrar todo y lo vamos a hacer así. Por favor, seleccionen toda la matriz. Seleccionenla toda, sí. Toda, toda de una vez. Para que no tengamos que presionar F2 y luego control enter, lo vamos a empezar de una vez desde el principio seleccionándola toda. Vamos a seleccionarla toda. Ya que somos unos tesos en esto, entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Y dice así. Inmediatamente, una vez seleccionado, comiencen a escribir el igual. Mire que se mantiene todo seleccionado y la parte donde estamos escribiendo se va a mantener, ya no se ve así grisáceo, ¿cierto? Mire que lo demás se ve grisáceo, menos el lugar donde estamos escribiendo. Entonces vamos a colocar igual y vamos a hacer el ejercicio que aprendimos a hacer acá. Esto dividido, esto de acá, ¿vale? F55 dividido C55. Hasta ahí, nada nuevo. ¿Qué es lo que quiero entonces que hagamos? Empecemos otra vez a analizar para saber quiénes quedan fijas y quiénes quedan libres. Veámoslo entonces. Nuevamente empecemos por las columnas. Y empezamos entonces con la F. Columna F. A ponerla abajito. Columna F. Necesito que cuando me mueva a la derecha pase a la G para el siguiente valor y que quede acá en la celda siguiente. ¿Sí o no? Necesito que cambie, ¿sí o no? Sí. Sí, es decir, que queda totalmente libre. Excelente, sí, necesito que cambie. Muy, muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Vámonos para la siguiente. Vámonos para la C. Necesito, recuerden que la C va a sacar al lado derecho, la voy a colocar en azul. Acá, al lado derecho donde está el 4000. Necesito que cuando me mueva hacia la derecha cambie de la C a la D, aunque, y si vemos en la D no hay nada. ¿Sí o no? No. No. ¿Ven? Conclusión, la C debe de quedarnos fija. La F déjela libre. La C la dejamos, en este caso, amarradita. Te le colocamos el signo de dólar a la C. Vámonos para las filas. Entonces empezamos a analizar la primera fila. Fila 55. Recordemos que las filas serían entonces de arriba hacia abajo. Fila 55. Necesito que cuando arrastre hacia abajo pase de la fila 55 a la 56, es decir, quedaría acá donde está el título de valores, ¿sí o no? Necesito que pase a la 56. Muy bien, Silvia, no, porque arriba tenemos los 150.000, entonces necesitamos que se nos quede ahí fijo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarle, no, necesito que se me quede fijo. Muy bien, vamos para el 56. Necesito que baje al promedio, en este caso a la siguiente celda, que en este caso sería esta que tenemos acá abajo. Necesito que el 56 pase al 57,
que es 4200, ¿sí o no? Sí. Necesito que... perfecto. En este caso, sí. Uy, estoy súper feliz porque me están entendiendo, pero también puede haber que alguien esté por allá mordiéndose las uñas y diciendo, "Profe, no entiendo nada". Es importante que me haga saber. Me han dejado avanzar mucho y siempre he preguntado, vamos bien, vamos bien. Recuerde, sin vergüenzas, no les dé pena decir, preguntar ni nada de ello, ¿de acuerdo? No les dé pena. Entonces, en este caso vemos que el 55 queda libre. Disculpen, queda amarrado el 55 porque dice no, y el 55 queda libre, ¿cierto? Puede cambiar el 50, perdón, qué pena, aquí estoy leyendo mal. Repito, contextualizo acá. El 55 queda amarrado porque le dijimos no, y el 56 queda libre, ¿cierto? Para que pase al 57. Entonces lo hacemos así, le colocamos al 55 el signo de dólar y el 56, como dijimos, queda libre. Miren eso. En el lado izquierdo dejamos fija la fila y en el lado derecho dejamos fija la columna. Por favor, presionen Control Enter y cuéntenme cuál fue su resultado. Control Enter y cuéntenme qué ocurrió, qué pasó, qué aconteció. Se llenan todos los resultados de la tabla. Perfecto. Se llenan todos los datos y no nos tocó hacer uno por uno y arrastrar. ¿Ven la utilidad de esto? Harold, entonces, ¿en qué momentos uno se da cuenta que lo necesitas? Cuando tengas que hacer este cruce. A veces este cruce es simplemente tener, como lo vimos ahora, unos productos por allá y hay que calcularlos frente a otros, ¿sí? Un versus, por así decirlo. Y mostrarlos en una matriz. Acá lo hicimos así, en esta tabla de multiplicar. Teníamos una matriz pequeñita acá que es el multiplicador, por acá otra matriz pequeña que es el multiplicando, y los resultados fueron arrojados acá donde está este recuadro azulito, ese rectángulo azulito. Acá fueron los resultados. Miren pues ya el nivel que hemos llegado. Mis talentos, yo creo que a partir de acá en adelante ya nuestra siguiente clase no va a ser tan así, ¿cierto? Ya hemos aplicado todo lo necesario, ya se vienen entonces fórmulas y funciones, un tema supremamente importante, por favor no se lo vaya a perder. Dios mediante lo vamos a ver entonces en nuestra siguiente sesión.